Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Ese es precisamente el logo de este foro. Llegó la hora. Hoy tenemos un tema muy importante. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Aunque parezca un trabalengua, es una realidad en nuestra vida. Nos encontramos que como seres humanos somos limitados. Pero hay una bendición muy importante. Hay alguien que no tiene límite. Su nombre se llama Jesucristo. Por eso tenemos dos invitados especiales, la licenciada Neri Núñez y al pastor Juan Carlos Hernández. Quiero agradecer a todos aquellos que fortalecen este foro de Llegó la Hora con su presencia y con su participación en el WhatsApp que aparece en pantalla y también en el Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade. Quiero leer algunos mensajes, bendiciones. Por favor, pueden orar por mí, por un milagro de embarazo. Soy princesa valiente. Bueno, alguna manera de expresar quién es. Sabemos que definitivamente Dios ya conoce su nombre, ¿verdad? Nuestra hermana María, de ahí en Valle de Sula, también nos saluda, nos está viendo a través de la televisión. Bueno, algunos están mandando mensajitos de voz que no los podemos escuchar. Les pedimos, por favor, que si los pueden mandar a través de mensajes escritos. Por favor, oren por Eric Jean Carlos, ¿verdad? De Santo Esposa, vive en España. Qué bonito, ¿verdad? Una madre pidiendo por su hijo. Es una oración conforme la voluntad de Dios, ¿verdad? El pastor está anotando y al final estaremos orando. Y por favor, oren por Juliana, por ovarios nuevos, ¿verdad? Para que Dios haga un milagro en Juliana. Estamos con este tema tan importante. Agradecemos allá a Titico hasta Houston, Texas, ¿verdad? Un saludo a toda su familia de manera muy especial. El tema que tenemos para el día de hoy es qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y tenemos dos invitados especiales. Lo estamos viendo desde el punto de vista de la ciencia. Pero algo que nos gustó, que decía la licenciada Neri, la ciencia no es competencia de la Biblia, que es el instrumento de fe del creyente. Todo lo contrario. La ciencia fortalece lo que dice la Biblia. Licenciada Neri Núñez. Sí, es interesante cómo la ciencia realmente valida los principios bíblicos que ya tenemos plasmados, ¿verdad? Desde hace miles de años en la palabra de Dios. Y quisiera también hacer énfasis en la definición de la palabra humildad, pastores, porque Amén. Hablábamos de arrogancia cognitiva y de humildad cognitiva. ¿Y qué es realmente humildad? Y creo que es un término que muchas veces tenemos por ahí lo que nosotros llamamos en comportamiento humano una disonancia semántica, Amén. ¿Verdad? Que es esta tergiversación o desalineación entre la definición real de la palabra y el concepto que nos hemos hecho de esa misma palabra. Y humildad es la virtud de aquel que conoce sus limitaciones y sus debilidades y escuche y acciona en base a ellas o se comporta en base a ellas. Eso es humildad. Entonces, cuando nosotros reconocemos que no sabemos qué hacer, o sea, cuando yo reconozco que no sé, ya allí estoy reconociendo una limitante en mí. Y a diferencia de lo que muchos pudiesen pensar, que más bien eso bloquea mi sistema de aprendizaje, es todo lo contrario, ¿verdad? Abre las opciones que nosotros tenemos y a mí me gusta decirlo, que abre las opciones a 3 posibles caminos, ¿verdad? Y esos 3 posibles caminos pueden ser observar, escuchar o accionar. ¿Por qué? Porque todo el resto emana de estos 3 posibles caminos. Por ejemplo, puede ser que necesite planificar, pero eso pertenece a la esfera del actuar, ¿verdad? O que necesite buscar un consejo, eso pertenece a la esfera de escuchar. O que necesite ir y ver otros modelos, eso pertenece a la esfera de observar. Entonces, si reconocemos primero, ok, que no sé,
en automático me estoy colocando en humildad, ¿ok? Que es la virtud, repito, de aquel que conoce cuáles son sus limitantes y sus debilidades y opera o actúa o se comporta en base a ellas. Y luego de esto, entonces puedo, ¿ok? Tener 3 posibles caminos, ¿verdad? Que es observar, que ya lo vamos a hablar un poquito más a fondo de ellos, observar, escuchar o actuar. Qué interesante. 3 cosas importantes: observar, escuchar y actuar. Estamos en un mundo donde tenemos muchos ruidos y hacemos un montón de cosas y no escuchamos, sí, ¿verdad? Y observar, escuchar y actuar. Vamos a estar explicando con la licenciada Neri Núñez acerca de lo importante que debe ser observar, escuchar y actuar. Estamos con el tema ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Queremos saludar de manera muy especial a Antonio Troches, que está ahí con la hermana Norma Erazo en la colonia Villa Olímpica del Ministerio Manantial de Bendición. Miguel Vázquez, que nos escucha allá desde Ajuterique, también del Ministerio Manantial de Bendición, hasta Ajuterique, Comayagua, bendiciones abundantes. Julie Melgar Hernández, ahí está la barra del pastor, ¿verdad? Así que saludos, bendiciones, creí que era el nombre de su hija, ¿verdad? No. Y Canales Kenia, que nos está mandando un mensaje desde el sur, ¿verdad? A todos los sureños, saludos Pastor Andrade, bendiciones para todos en el foro, excelente programa, ¿verdad? Una bendición muy especial para todos aquellos. Dicen, por favor, oren por mi vida, tengo piedras en los riñones, nos dice Mario Pineda, ¿verdad? El pastor está anotando y al final del programa estaremos orando, ¿verdad? Qué bonito cuando ponemos esa fe, que sabemos que hay cosas que no podemos, que el médico también tiene limitaciones, que la medicina tiene limitaciones, pero Dios no tiene límite. Y Dios puede actuar cuando nosotros, aunque no sabemos qué hacer, Él sí sabe qué hacer. Pastor Juan Carlos. Muy bien. La verdad que muchas veces, pastor, en nuestras vidas no sabemos qué hacer. Uno de los temas o uno de los puntos en cuando no sabemos qué hacer es cuando recibimos la noticia de un diagnóstico de muerte negativo. En foro anterior compartí acerca de mi testimonio y nunca voy a olvidar y nunca voy a dejar de ser agradecido con Dios por esto, porque cuando me diagnosticaron una enfermedad de muerte, una enfermedad letal, nada se podía hacer hasta el día de hoy. No existe una cura para esa enfermedad, pero más sin embargo fue la gracia, el favor y la misericordia de Dios que me alcanzó. Fue Dios que obró en mi vida poniendo su mano poderosa y es ahí donde yo puedo ser testigo fiel y dar mi testimonio de que cuando no hay nada que hacer, es donde Dios entra. Y Dios muchas veces permite que lleguemos a esas situaciones donde no podemos ya más, donde no hay más nada que hacer para nosotros. Y Dios obra maravillosamente. Y puedo decirlo con certeza y con seguridad, que la mano de Dios es poderosa. Y puedo decirle a cada uno de los que nos está viendo, escuchando en este momento, que hasta el día de hoy, el Dios que obró en mi vida, provocando un milagro, el Dios que hizo milagros en Abraham, el Dios que hizo milagros poderosos en aquellos hombres de fe, también puede hacerlo en su vida el día de hoy. Y muchas veces no hayamos qué hacer, no sabemos qué hacer. Pero mire qué importante es esto y aprender. La licenciada decía algo poderoso, y es aprender a escuchar. Nos cuesta muchas veces, y aun cuando sabemos que la Biblia dice que nosotros debemos de ser tardos para hablar y prontos para escuchar, y a veces se nos pasa por alto que debemos aprender a escuchar.
Y cuando aprendemos a escuchar, Dios obra poderosamente en nuestras vidas, porque ya el consejo de Dios está. Ya la palabra de Dios está y cada uno de nosotros tenemos una salida. Puedo tomar como referencia a Moisés, el líder que libertó, que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. En Éxodo 14, vemos a este hombre como hablando y motivando al pueblo, dándole una palabra de confianza, de seguridad. Y dice textualmente ese capítulo 14, el verso 14, me gusta siempre esto, porque como Moisés quiere motivar al pueblo, y le dice en el verso 14, dice: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Tenían el Mar Rojo enfrente, el ejército egipcio atrás, y no hallaban qué hacer. Había una situación difícil. ¿Qué hacemos en esta ocasión? Y vemos a Moisés como líder, diciéndole al pueblo: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Mas sin embargo, no me cabe la menor duda que también el mismo Moisés no hallaba qué hacer. Pero viene Dios y le da la respuesta a Moisés, y la respuesta la encontramos en el verso 15, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y el verso 16 le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Estaba la situación difícil, no hallaban qué hacer, pero Moisés mismo motiva al pueblo que aprendieran a confiar, y él le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero él mismo no sabía qué hacer, pero Dios le exhorta y le dice: ¿tú qué haces clamando a mí? Actúa. Muchas veces es necesario actuar, muchas veces es necesario creer, muchas veces es necesario darnos cuenta de lo que somos capaces de poder hacer. Y tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a prestar atención a Dios. Una de las cosas que me llama mucho la atención, que todos no sabemos el Padre Nuestro. Y está así textualmente: rezamos el Padre Nuestro, lo repetimos, pero muchas veces no hacemos lo que la Biblia nos enseña. Y a veces en el Padre Nuestro, no es que a veces, sino que si lo decimos: hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Pero una cosa importante: si usted o yo no vamos a estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, no la pidamos. Y eso es importante: aprender, saber, escuchar y actuar. Amén. Dios es fiel y Él es verdadero. Amén. Estamos con un tema importante y agradecemos a nuestros dos invitados especiales. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? El pastor nos daba algunos tips importantes que la Biblia nos dice acerca del actuar, ¿verdad? Y es lo mismo que decía la licenciada Neri. Pero queremos leer, dice la licenciada Leila Rismawi, muy importante lo señalado por la especialista Neri Núñez. Es importante ser humilde para poder buscar consejos para lograr salir adelante en conflictos, en retos y dificultades. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14, ¿verdad? Porque Así con es. dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 24:6. Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejos triunfan. Proverbios 15:22. Qué bonito, ¿verdad? Que Amén. la ciencia y la palabra de Dios no son antagónicos, todo lo contrario. Y la pregunta que hace a la licenciada Neri Núñez: ¿qué hacemos cuando no recibimos respuesta a nuestra oración? Muy bien, licenciada Neri Núñez. ¿Qué hacemos cuando no recibimos respuesta a nuestra oración? Sí. Yo diría, ya eso es una respuesta. Ya. Excelente. O sea, estamos Porque muchas veces la respuesta de Dios es no. Exactamente. El apóstol Pablo pidió 3 veces por un aguijón en la carne,
Y la respuesta fue no. Así. La respuesta del Señor fue que se gozara en sus debilidades. Sí. Porque Él reconoció mucho más adelante y lo expresa, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cabal. Y es muy real, o sea, ¿qué hacemos cuando no escuchamos o no recibimos esa respuesta del Señor? Bueno, el silencio de Dios ya es una respuesta en sí, ¿verdad? Y es muy interesante, fíjense cómo Dios nos diseñó, ¿verdad? Nosotros somos un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo, y esto es algo que ya la ciencia lo ha confirmado ya muchas veces, ¿verdad? Que somos un espíritu con un alma viviendo en un cuerpo. Ahora, nuestro espíritu es la porción de Dios en nosotros, ¿verdad? Es el aliento de Dios en nosotros, y nuestra alma es el conjunto de emociones y de pensamientos, ¿verdad? Y obviamente nuestro cuerpo es todos los órganos, ¿verdad?, que nosotros tenemos, la piel, los huesos, etcétera. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando estamos en una situación donde no sabemos qué hacer y ya reconocimos que yo no sé, ¿verdad?, que yo no sé qué hacer, entonces nuestro cuerpo físico entra en función, ¿ok? Y puede entrar en dos funciones en realidad. Una, siendo operado por la amígdala, ¿verdad?, que viene siendo nuestro instinto más natural. O puede ser que nuestro cuerpo esté siendo operado por lo que llamamos la corteza prefrontal, ¿verdad?, que es la parte de nuestro cerebro donde tomamos decisiones. Pero mire también qué interesante, es la parte de nuestro cerebro donde se activa el discernimiento. Entonces, ¿qué es lo que miramos hoy en día? ¿Cuál es el patrón de comportamiento actual? Tenemos muchas situaciones complicadas donde no sabemos qué hacer, y en comparación a otros tiempos de la historia donde el ser humano lograba, ¿verdad?, desarrollar un poco más su corteza prefrontal, ¿ya? Y tenía más tiempos para escucha activa y para observación plena, ¿verdad?, para lo que llamamos atención plena. Hoy, debido a muchos factores, entre ellos obviamente la conectividad, ¿verdad?, y el uso de redes sociales irresponsablemente, porque no es el uso de redes sociales, sino cómo las estamos utilizando. Entonces, debido a todo esto, el sistema que gobierna este momento histórico está diseñado para distraernos constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos en una situación complicada y ya vivimos en un sistema que está diseñado para distraernos, no vamos a lograr encontrar esos espacios de observación, de escucha activa, ¿ok? Y menos para actuar de manera correcta y apropiada. Y yo me atrevería a decir, ¿verdad?, y esto es mi hipótesis, ¿verdad?, mi perspectiva, que todo lo contrario, más bien a observar y escuchar, en estas últimas décadas es como que nos hemos entrenado más a actuar y accionar y accionar y accionar. Y a mí me encanta ver el relato histórico de la Biblia, ¿ok?, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ver todos estos personajes, y me fascina, pastores, analizarles su comportamiento humano, ¿verdad? Entonces miramos cómo cuando necesitaban escuchar, quizás estaban actuando, ¿verdad? O cuando necesitaban actuar, estaban esperando escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés, que lo mencionaba el pastor, frente al Mar Rojo, él estaba esperando escuchar a Dios, dice que él estaba orando, ¿verdad? Pero Dios, que le responde, le dice: levanta tu vara, toca el mar y avance, ¿verdad? Entonces era un momento no de escucha, sino que era un momento de accionar. Miramos también el relato de Job, ¿verdad?, que dice: de oídas te había oído. O sea, él tenía su escucha activa entrenada, la tenía desarrollada, pero no había observado a Dios, no lo había visto, ¿verdad? Igual el mismo Moisés también, en una ocasión donde dice que él le pide al Señor ver su presencia, ¿verdad?, verlo a él, y entonces dice que dejó pasar Dios toda su bondad. Fue un proceso de observación, o sea, Moisés no escuchó la presencia de Dios. Pero miramos a un Elías, ¿no?, que venía de observar a un Dios, o sea, de ser parte
de toda una batalla y de observar cómo Dios se movía, que cayó fuego del cielo y todo lo que sucedió. Pero lo que Elías necesitaba entrenar era su escucha activa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, y miró, dice, y hubo un viento tempestuoso, dice, y las rocas se movieron, y luego un terremoto, y dice, y luego hubo un incendio. Si se fijan, todos esos acontecimientos, Elías los miró, pero ¿dónde encontró a Dios? Escuchando. Dice, pero luego un silbido apacible, ¿no? Otra versión dice un susurro. Entonces, cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer y ya la reconocimos, como mencionaba anteriormente, eso nos abren 3 posibles caminos, ya sea observar, escuchar o actuar. Ojo, no van en orden, o sea, no es que primero escuchamos, después observamos o después actuamos, no. Se abren 3 posibles caminos, pero para eso, algo muy importante, pastores, y es, como yo les digo a mis hijos, ¿verdad? O sea, tener su corteza prefrontal conectada y activa, ¿verdad? Ni siquiera hablamos de desarrollada, hablemos de tener una corteza prefrontal activada, ¿verdad? Y conectada con nuestro ser, porque si no, vamos a estar operando solamente en el instinto más básico humano, que es lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Cuando la amígdala está operando, ¿verdad? No estas amígdalas, por cierto, ¿verdad? Sino la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué sucede con la amígdala? Que todo le parece urgente, que todo le parece desastroso, ¿verdad? Pero sobre todo podemos caer en un síndrome de urgencia y de querer resolver. Entonces, respondiendo una vez más la consulta que nos hicieron, creo que el silencio de Dios ya es una respuesta, ¿verdad? Amén. Sí. Pero para eso tenemos que también aprender a observarlo y reconocerlo. Bueno, estamos con 2 invitados muy, muy especiales tocando un tema de mucha importancia. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y hemos escuchado, bueno, algunos tips importantes donde la ciencia nos da algunas salidas y ella está explicando a la saciedad. Acordémonos que la licenciada Neri Núñez, dentro de varios títulos, tiene 5 títulos y nos sentimos muy orgullosos, y muchas especialidades. Dentro de ella es la conducta humana, y por eso es que lo dice con tanta certidumbre y contundente, ¿verdad? Queremos saludar de manera muy especial a Deini Maldonado Ríos, nuestra hermana que reside en los Estados Unidos y que es originaria del Cedrito, Subirana y Oro, de esas 2 aldeas gemelas. Nos está enviando saludos. Alicia Andrade, hermoso programa, que Dios los bendiga, ¿verdad? Nuestra madre, que bueno, si ella nos está escuchando, qué bueno. La bendecimos a nuestra madre Alicia Andrade, que hace muy poco estuvo de pláceme, ¿verdad? Cumpliendo, no le gusta decir la edad, pero la bendecimos muy. Dice la abogada Alma Ortega, lindo programa, bendiciones a cada uno, mi admiración y cariño, ¿verdad? Y también ahí Norma Erazo, que dice, los estamos viendo. También queremos saludar, dice, buenas noches, pastor, un saludo desde Copán, pido oración por mi persona y mis hijos, atentamente Carolina. El pastor está escribiendo y al final estaremos orando a todos aquellos que nos están enviando a través del WhatsApp que aparece en pantalla y a través del Facebook Live, Ángel Alfredo Andrade. Llegó la hora de un espacio comercial, pero continuaremos con este precioso tema, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer?